va a ser nuestra predicación. Y vamos a tener palabra de oración así para abrir la Sagrada Escritura. Oremos. Amante Padre, gracias por tu amor, gracias por darnos la oportunidad de ser llamados a llevar un mensaje en este tiempo tan importante, donde cerca está tu venida y donde nos gozaremos, Señor, al estar en la última etapa que mostrará, Señor, tu entrada triunfal sobre los cielos. Permite que pueda ser así, Señor, que este gozo continúe siendo vivo en cada uno de los hermanos que estamos acá, y que ese mismo gozo se lleve ahora en la tarde cuando nos toca ir a la obra misionera. Que se refleje no solo, Señor, en venir a este templo, sino en llevar ese mensaje a aquellos que aún están allí esperando solo por una invitación, porque ya tu Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Y el milagro se va a hacer cuando la parte que nos toca, Señor, la podamos hacer. Bendícenos ahora que vamos a abrir las Sagradas Escrituras, que lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje de esta hora lo he titulado Tres voces, una esperanza. Y está basado en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Para eso quiero invitarles a conocer de una historia interesante que se dio en 1961, por allá en Alemania. Fue dividida por un muro, el muro de Berlín. Separaba el este comunista del este democrático. Cuando cayó, 28 años después, en 1989, algo más profundo ocurrió. No solo cayó un muro, físicamente hablando, de concreto, sino que había un muro simbólico que años antes de que el muro cayera físicamente, ya había comenzado a caer simbólicamente. En la mente de las personas dice allí que las protestas pacíficas y las oraciones fueron señales de libertad inminente. Estamos en un tiempo donde se ha anunciado la caída de un sistema mundial, donde la economía mundial colapsará, donde lo que conocemos como un control absoluto ocurriría. Estamos viendo señales de guerra, señales donde el temor a la vida, el temor a hacerle daño a alguien ya no es común, donde el destruir es parte de las noticias, donde impactar no solo a una persona, a pueblos, a naciones e incluso continentes es parte de la noticia diaria. Estamos viendo el desenvolvimiento de lo que es la respuesta de que los discípulos le dijeron a Jesús. Le preguntaron: Señor, ¿y cuándo ocurrirán estas cosas? En Mateo 24. Y el Señor allí le dio claridad de lo que acontecería. Así como aquel muro que dividía en Alemania, el muro de Berlín, ese muro que fue destruido de antemano, también ha de caer este sistema global
que afecta a la humanidad. Un sistema que de alguna manera no tiene justicia y equidad, donde grandes élites se aprovechan de un gran grupo de personas avanzando en sus propios beneficios. Más allá de lo literal, encontramos entonces realidades espirituales en un mensaje que el Señor determinó en Apocalipsis 14. No habla solo de eventos literales, sino realidades espirituales y simbólicas ya en movimiento. Estas señales que están allí, como nosotros conocemos como adventistas, el libro de Apocalipsis habla simbólicamente, hermanos. Es importante reconocer que el mensaje que está en Apocalipsis 14 también es un mensaje simbólico. Que hay eventos que definitivamente, literalmente ocurrirán, como lo es en la predicación de este evangelio que se ha llevado a cabo por medio de esta iglesia y otros grupos más que Dios ha levantado para la predicación del evangelio. Recordando que este mensaje fue dado en el primer siglo, de aquellos primeros cristianos que estuvieron de la mano con Jesús. El llamado es a la libertad. Es un llamado, este llamado simbólico a la libertad espiritual y a la adoración verdadera en medio de sistemas opresivos. Este es el contexto en que se escribe este capítulo. Hay un propósito divino. Apocalipsis 14 no solo una profecía literal, es un llamado simbólico y espiritual a vivir con fidelidad, discernimiento y esperanza. ¿Por qué discernimiento? Al reconocer la verdad en tiempos de confusión. Esta iglesia, en medio de tantos mensajes que se predican en este tiempo, hay verdades que son importantes reconocer. Y por eso Dios levanta esta iglesia en medio de tantos movimientos cristianos. Fidelidad, mantenerse firme cuando otros se rinden. No es fácil al ver que los demás están haciéndose a un lado, cuando usted ve que los demás están en una actitud contraria con ese dinamismo que habíamos comenzado, pero se empiezan a alejar. Usted tiene que mantenerse firme en ese momento, no rendirse. Y esperanza, ¿por qué? Porque hay que confiar en el triunfo final de Dios. Dios siempre ha sido el protagonista en cada uno de tus eventos y de mis eventos. Hemos aguardado esto como algo que nadie puede quitarnos. Nadie puede quitarnos nuestra vivencia con Dios. Asimismo, Dios garantiza al pueblo escogido un final ejecutado por Él, que viene directamente de Dios. Hay tres lecciones claves que vamos a mencionar en esta mañana. La verdad no se impone. La verdad de Dios no se impone con la fuerza, se proclama con visibilidad y convicción. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Durante años hemos oído que Cristo viene, y algunos dicen, desde que yo estoy escuchando que Cristo viene. Pero algún día, así como el muro de Berlín cayó, que ya estaba anunciado, pasará también y vendrá en la nube de los cielos nuestro Salvador. Debe haber una adoración diaria. La adoración verdadera es una decisión diaria, no solo un evento escatológico. No sirve saber que ha pasado tanto tiempo y que la profecía se va a cumplir si yo no tengo una relación de adoración diaria con mi
que nos brinda esperanza. Dice, el juicio de Dios es una buena noticia para los fieles, no una amenaza. Cuando usted ha hecho algo malo, cuando usted ha afectado a alguien, usted le tiene miedo al resultado que va a pasar después del juicio. Pero si usted se ha guardado en la sangre de Cristo y ha confesado sus pecados, donde Jesús dice, no te preocupes, ya yo los tiré al fondo del mar. Eso es una esperanza para ti. El saber que hay un juicio ejecutándose en este tiempo, pero donde tú puedes tener esperanza y no lo contrario, esto es una razón suficiente para avanzar como pueblo de Dios. Una visibilidad divina en medio de los cielos. La palabra aquí que aparece en el original de este versículo es mesopaneuma. Significa máxima visibilidad en los cielos. Un mensaje para todos, en lo alto, en lo más alto. Decía el profesor Perla, en uno de sus viajes a Jerusalén, lo llevaron los militares y le dijeron, ¿ustedes ven esta montaña? Eso no era Jerusalén. Pero desde allí éramos sorprendidos y azotados con balas. Desde ese cerro éramos acribillados. No nos querían. Así que tuvimos que tomar una decisión. Ir al cerro y conquistar el cerro. Para que desde ese lugar estratégico no nos siguieran disparando. En parte del recorrido son decisiones que se tienen que tomar. El tener una altura lleva una ventaja para otros. En una oportunidad traté de culminar mi carrera de teología en Venezuela que había comenzado. Y esta historia la digo para ilustrar. Me había encargado Gustavo, mi cuñado que está acá, Gustavo, que llevara una moto desde un lugar a otro. Y cuando yo traslado la moto y voy saliendo de donde mi madre, que es Callejón, fui asaltado. Y cuando fui asaltado, bueno, pues digo, ya, algunos vecinos salieron y dijeron, no se preocupe que vamos a recuperar lo que perdió. Vámonos, para no alargarles con la historia, llegamos al sitio donde estaban los maleantes y ellos estaban en un punto estratégico, en una montaña, en un lugar llamado Castillito, donde había cañas, planicie, en una montaña donde había una quinta antes, ya ahí no estaba el dueño, pero en esa montaña, en ese lugar estratégico, estaban los maleantes. ¿Por qué ellos estaban en esa altura? Porque tenían ventaja. Podían ver si alguien se acercaba desde esa posición y tener todo controlado. El tener un mensaje en los cielos que es enviado por Dios es un mensaje universal, general para toda la humanidad. Y algunas de esas palabras que pareciera que no tienen sentido a veces, pero fueron muy bien escritas por las personas que Dios designó que escribieran, tal como dice, la palabra dice, vi volar en medio del cielo, y la palabra ángel o evangelio eterno. ¿Qué significan esas palabras en el original? Primero, la palabra vi quiere decir eidón. Eidón, si lo logran ver allí, significa visión reveladora. No es cualquier visión la que se le estaba presentando a Juan en el año 95, sino que era una visión reveladora.
La palabra volar en el original quiere decir pentómeno, perdón por el acento, pentómeno, que quiere decir urgencia del mensaje, volar, prioridad, urgencia, un mensaje que el Señor nos ha encargado como pueblo con gran importancia. En medio del cielo ya hablamos acerca de esto, la palabra es mesoránea, que quiere decir visibilidad universal. Eso ya lo hemos mencionado. La palabra ángel en el original es ángelos, mensajero, que puede ser en este caso un mensajero humano o un mensajero celestial. Eso quiere decir la palabra. En este caso, la acción humana que Dios nos ha determinado como pueblo tiene que ver con transmitir este mensaje que es una verdad universal. Y culminamos con la palabra evangelio eterno, que quiere decir evangelio aion, es un mensaje inmutable, un mensaje puro, que se mantiene en el transcurrir del tiempo, que no cambia, que no es modificado, que va a transmitirse de generación en generación. Para entender un poquito este mensaje que nos quiere hablar Apocalipsis 14, podemos ver que en el contexto político del siglo I, ya mencionamos que fue escrito en el año 95 durante el reinado del emperador Domiciano. Era un periodo de crecimiento, persecución contra los cristianos. El Imperio Romano exigía adoración al emperador como forma de lealtad política. En este contexto se escribe Apocalipsis capítulo 14. Temer a Dios y darle gloria, adorar al que hizo el cielo y la tierra, implicaba algo retador. Esta era una clara contracultura frente al culto imperial. Por un lado tenemos al Imperio Romano que exigía adoración, y por otro lado tenemos un mensaje celestial que se le ordena a Juan, que a quien hay que temerle no es al emperador, sino a Dios. Temer a Dios y darle gloria. En el contexto económico había una desigualdad profunda. El Imperio Romano estaba marcado por la desigualdad económica. Los cristianos pobres eran marginados. Había un sistema corrupto. Ha caído Babilonia, lo vemos en el versículo 8. Quiere decir que todo ese sistema injusto, corrupto, que estaba siendo denunciado, llegaría a su fin. En el contexto social y cultural, encontramos que había un sincretismo, una mezcla. Los romanos habían logrado que la parte religiosa se mezclara con la parte política. Y la cultura grecorromana promovía el sincretismo religioso y la adoración a múltiples dioses. Tenemos que la religión y el entretenimiento también fueron mezclados dentro de ese pueblo naciente que había surgido de la mano de Jesús. Hay una clara división que hay que hacer entre las actividades sociales comunes. El entretenimiento siempre ha existido a nuestro alrededor. Pero dice aquí que la integración de la religión
era parte de este primer siglo, cuando Juan escribe el capítulo 14. Algunos que se mantenían en fidelidad y no querían mezclarse con las actividades sociales que estaban, digamos, de alguna u otra manera afectando la religiosidad, estos eran mal vistos y se les llamaban a estos cristianos antisociales. Los cristianos eran vistos como antisociales por no participar en festividades paganas. A veces he visto usted mal porque no quiso asistir a la actividad que organizó la familia, que era obviamente pagana. Pero quizás usted dijo, pues yo no me voy a mezclar tanto con esa actividad. Pero resulta que en esa actividad usted sintió como que mejor no hubiese ido a esa actividad. Mejor no estuviera ahí. ¿Por qué? Porque ellos van a estar en ciertas cosas que usted no va a participar y va a ser visto como un antisocial. No le gusta socializar con nosotros. Esa religión lo ha hecho diferente. ¿Qué le costaba bailar conmigo? ¿Por qué no tomaba como todos tomábamos normalmente este licor? Ya usted empieza a ver como una persona antisocial. Bien, así era visto en aquel tiempo los cristianos que decidían no mezclarse con los demás. Temer a Dios y darle gloria no significa terror, sino reverencia activa, una contracultura espiritual. Temer a Dios, no al César. Dar gloria es una acción urgente y decisiva, un acto reservado para dioses o el emperador, pero desafiaba la idolatría imperial. Solo a Dios darle gloria. Cuando dice aquí la hora de su juicio ha llegado, este tiempo es un tiempo perfecto. El juicio ya había comenzado. Está hablando del presente, de un movimiento que estaba contra, digamos así, contra una costumbre que este mensaje se llevaba solo a un pueblo, pero ahora se empezaba a expandir a otras naciones. Podía alcanzar a los gentiles, podía alcanzar a los que no creían en los judíos por nada. Era un mensaje que era obvio, era diferente al que antes escuchábamos del pueblo judío, aunque nació entre los judíos. Recordando que Jesús era judío, los discípulos eran judíos, pero estos discípulos traían un mensaje diferente, un mensaje que era capaz de alcanzarme a mí a pesar de no ser judío. Indudablemente había comenzado un juicio para otras nacionalidades, un juicio donde tenían que ponerse a cuentas con Dios. Cuando nosotros fuimos llamados, había muchas cosas que hacíamos que no creíamos que eran dañinas. Y cuando empezamos a ser purificados con la palabra, a andar entre hermanos, nos damos cuenta que esas cosas hacían mal. Por ejemplo, yo no sabía que adorar a la Virgen María era malo, porque era monaguillo. No sabía que eso era dañino. Yo no sabía que ir a adorar a una imagen y hacer una procesión con una estatua iba a hacerle daño a Dios. Yo no sabía eso. Pero cuando empecé a estudiar las Escrituras, me di cuenta que Dios no pide adoración de imágenes. Y entonces eso empezó a hacer un choque en mí. Y eso empezó a alejarse esa costumbre y empecé a encaminarme por lo que la palabra de Dios me guiaba y hacer muchas cosas. Mi manera de pensar, mi manera de vestir, mi
manera de actuar. Un mensaje transformador que si no lo hacía generaba un juicio para mí. Porque si yo seguía comportándome como era en el mundo, siendo cristiano, estaba acarreando para mí un juicio. Porque antes yo no sabía que era malo. Pero luego que ya sé, hay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ya acarreó un juicio. Entonces ya el juicio había comenzado. Cuando nosotros sabemos hacerlo y no lo hacemos, acarreamos juicio. La caída de Babilonia es una acción completa, o digamos así que es completada, y ha caído tiene que ver con un aviso indicativo, pero vamos a entenderlo de una mejor manera como algo pasado. Una acción completa en la visión profética, recordando que, como decíamos en la historia inicial, se comienza a trabajar en el corazón. Como cuando alguien cae o es separado de la iglesia, esa persona no cayó en esa sola cosa, ya en su corazón estaba acariciando lo indebido, hasta que en un momento se ejecutó por completo y esta persona toma acciones contrarias a lo que dice la palabra, pero en su corazón ya había un trabajo. Cuando el muro cae, ya se estaba trabajando en el corazón de las personas que no estaban de acuerdo con esa división. Cuando Cristo venga, ya hay muchas personas entre nosotros que han sido cambiadas y atrapadas por el amor de Cristo. Y esas personas que hemos sido transformadas, valientemente reconoceremos esta acción como un privilegio, como un logro de parte de Dios por el cual nosotros siempre hemos esperado. Bien, hay un símbolo de opresión. Babilonia era un símbolo de opresión, idolatría y corrupción en el siglo I. Representaba a Roma. Y esto en este tiempo todavía sigue siendo una afectación. La corrupción, la idolatría. En algunos países es más que otros. Por dicha, algunos no absorben tanto como otros países liberales. Hay movimientos que se promueven como que es bueno y a veces la ley lo apoya. Movimientos que son contrarios a lo que Dios dice. Por ejemplo, Dios dice que el hombre y la mujer deben formar una relación de pareja. No dice una mujer y una mujer, o un hombre y un hombre. Pero todo lo que procede en contra de lo que Dios ya designó es pecado. Pero hay naciones completas donde incluso las leyes aprueban esto, y el hecho de que muchos lo acepten como que es la ley no quiere decir que sea bueno. El hecho de que muchos lo practiquen no quiere decir que sea bueno. Así que es importante entonces saber, ser un pueblo que sabe marcar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Siempre va a haber oposición. Va a haber oposición para cuando usted quiere llevar un mensaje correcto. ¿O acaso mi hermano José no ha encontrado oposición al tratar de levantar el culto de los sábados de tarde? Claro que ha encontrado oposición. ¿Pero qué va a hacer el hermano? ¿Se va a rendir? No. Si Dios le puso en su corazón que esta iglesia puede reavivarse y puede estudiar los sábados de tarde, de alguna manera Él va a mantenerse firme hasta que vaya ganando pueblo y realmente se cumpla lo que Dios le puso en su corazón. Alguna vez Dios puso en mi corazón que iba a estar predicando ante personas. Y yo era tímido para predicar la palabra. Tímido. No conocía de la palabra. ¿Qué iba a expresar? ¿Qué iba a salir de mi boca? Hay personas que nada más en pensar en subir aquí empiezan a sudar frío. Sí. Pero eso
Dios cuando llama, capacita. Vamos a avanzar hacia lo que tiene que ver con esta lámina, por el factor tiempo. Me vienen quedando 5 minutos. El vino de su fornicación. Aquí encontramos entonces que hay una fornicación espiritual, religiosamente hablando, ¿verdad? Una fornicación espiritual equivale a idolatría, infidelidad a Dios. Una embriaguez espiritual, un estado de confusión moral y espiritual que impide discernir la verdad. Hay cosas a veces que nosotros nos peleamos como iglesia o como hermanos que no deberíamos estarnos peleando. ¿Está bien que una mujer suba aquí a orar o a predicar o está mal? Oye, hermano, cuando tú ir a predicar, tú te pones a buscarle el problema si la hermana tiene que subir o no a predicar. Pero tú no te subes, no vas a predicar, a hacer tu parte. Empezamos a señalar y a mirar los errores de los demás, olvidándonos que aunque un solo dedo está presionando hacia allá, hay otros 3 que por lo menos están hacia acá, hacia mí. Se nos olvida que nosotros tenemos otras cosas más que corregir antes de mirar el error de mi hermano. La influencia corruptora, estamos hablando culturalmente, el vino simboliza influencia corruptora. Babilonia había seducido a las naciones. ¿A quién no nos seduce, humanamente hablando, posesiones, dinero, estabilidad? Esto seduce al ser humano en general, porque es una señal de fortaleza, y vemos cómo personas se inclinan por la facilidad, y esto, aunque venga de manera indebida, atrapa a las personas y se sienten con poder cuando son corrompidas por el dinero o por cierta posición social. Babilonia significa eso, hermanos. Recibir la marca. Hay algo interesante. Para entender el contexto en que está reflejado el capítulo 14, y voy a tener que avanzar allá, ok, tenemos que leer lo que estaba antes, en el capítulo 13. Encontramos allí de lo que hemos estudiado durante esta semana. La bestia del mal, que representa un poder político religioso que persigue a los santos y exige adoración. Eso es Apocalipsis 13. Un poder que surge de la tierra que exige adoración. La bestia de la tierra, un poder que parece benigno como cordero, pero habla como dragón. Impone la marca de la bestia, la impone. No es una opción, es impuesta. ¿A cuánto les gusta que le impongan las cosas? A veces mis hijas, cuando uno tiene hijos, uno tiene maneras para mandar a hacer las cosas. Y a veces uno manda imponiendo. Y cuando están pequeños funciona. Pero ya después que son adolescentes eso no funciona. Ya a un niño adolescente no le gusta que usted le imponga algo. Porque ya saca otras frases distintas y no van a actuar porque usted le vea una mala cara o porque usted diga algo, nada más porque usted lo dice, no. A ninguno de nosotros nos gusta que nos impongan las cosas. Si usted quiere, usted tiene su pareja, ¿a usted le gusta que su pareja lo mire mal y le imponga algo? No. ¿Por qué razón usted me va a imponer, me va a mirar mal para que yo haga algo? ¿Me va a dar una mirada o me va a hacer un mal gesto? ¿A quién le gusta que le haga un mal gesto que le imponga? Esa es lo que dice Apocalipsis 13.
que la bestia de la tierra viene a imponer, pero Dios no impone. Coerción y control. Un escenario de coerción, engaño y control global, donde la libertad de conciencia es atacada, donde a usted se le impone desde lo que usted piensa, donde hay organismos. De hecho, yo cuando salí de mi país decidí salir por eso, porque a mí no me gusta que me impongan algo. Yo creo que a nadie le gusta que le impongan algo, una ideología que yo sé que está errada y usted tiene que cumplirla para que le podamos dar ciertos beneficios. ¿A quién le gusta eso? Si usted no me firma aquí, no tiene estos beneficios. ¿Por qué? Si yo firmo es porque quiero y porque me parece, no porque tú me lo impongas. Así es el enemigo. Cuando a nivel mundial hay gobiernos completos que quieren imponer cómo se va a vestir usted. ¿A quién le gusta que le digan, no, es que usted se va a poner solo esta ropa, no otra? Y usted se va a cortar el cabello de esta forma, no se lo puede cortar de otra, porque si no puede ir preso. ¿A quién le gusta eso? Esos son sistemas que existen en nuestro tiempo, impuestos. Así es la marca de la bestia. Ahora va a llegar un momento a nivel mundial donde se va a querer imponer a todo el mundo una sola línea impuesta. Eso es el contexto inmediato en el capítulo 13. Pero en el capítulo 14 entonces encontramos una respuesta del cielo. El amor en contra de la coerción. Un lugar de coerción, Dios envía mensajes de advertencia y esperanza. Es lo que encontramos en el capítulo 14. Advierte, prepárate, sal de Babilonia. Es un mensaje de amor muy distinto a imponer. La adoración verdadera versus la adoración falsa. Una adoración que se impone y una adoración que sale del corazón. Apocalipsis 14 revela el plan de Dios para contrarrestar la adoración falsa. Justificación versus opresión, o justicia, versus opresión. Un llamado a juicio justo y a fidelidad en medio de la opresión. Eso es lo que venimos a hacer a esta tierra como pueblo de Dios. Hacer un llamado a un juicio, un Dios justo que perdona tu pecado, que quiere salvar a toda la humanidad, que creen en un solo mensaje, en un solo plan, que es Cristo Jesús. No que destruye, sino que prepara el camino para tu salvación. El llamado para hoy es, y con esto estamos llegando a la parte final, políticamente nos llama a no idolatrar ideologías ni líderes. Nuestra lealtad suprema pertenece a Dios, solo Dios. Económicamente nos desafía a vivir con justicia y generosidad, a no participar en sistemas de explotación. Culturalmente nos invita a una adoración auténtica, no superficial, a resistir el conformismo, ese conformismo que incluso llega a ser un conformismo espiritual. No estamos acostumbrados a quedarnos el sábado ahí a descansar. Bueno, pero ¿por qué no mejor ir a adorar al Señor en la tarde? ¿Por qué no mejor ir a hacer la obra misionera en la tarde? ¿Por qué no sumarnos? No pudimos sumarnos la semana pasada, esta semana sí podemos. ¿Por qué no? Socialmente nos recuerda que ser fieles a Dios puede implicar
antisociales a veces. No fuimos a la invitación de las fiestas patrias, no participamos, somos antisociales, pero eso implica a veces ser cristiano. A veces hay que tomar estas decisiones. Yo quiero invitarlos de manera especial, hermanos, para no quitarles más de su tiempo, a que podamos recordar el reto al cual el Señor nos ha llamado. Llevemos este mensaje de amor, de esperanza, que está en Apocalipsis 14, con entusiasmo, porque Cristo Jesús viene pronto. ¿Quiénes de los que están aquí están dispuestos a decirle al Señor: Señor, ayúdame para ser valiente y seguir transmitiendo este mensaje con mayor ímpetu? ¿Quiénes están dispuestos a aceptar el reto de esta tarde? Bueno, ya tarde, son las 12, casi tarde. ¿Quiénes se quieren poner en pie para tener una oración especial? Amén. Amén. Ahora es que podamos verlo en la tarde, cuando vengamos a hacer la obra misionera, que Dios nos ayude para superar lo que acostumbramos, que podamos empezar hoy mismo. Y vamos a tener una oración especial, porque este querer que surgió al ponernos de pie también puede ejecutarse con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no podemos hacerlo. Amén. Lo reconocemos. Oremos. Amante Padre, gracias por el mensaje claro que está en Apocalipsis 14, donde nos invita, Señor, a salir de la confusión, de la corrupción, a no ser aquellos, Señor, que miran el peligro desde lejos, sino que son valientes y confían que a pesar del peligro, tú vas de la mano con ellos. Que seamos, Señor, aquellos que reconocen la importancia de este mensaje, y no solo la reconocen, Señor, sino que estamos dispuestos a vivir ese mensaje. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos que somos débiles. Ayuda a tu pueblo de la cuesta. Pon en nosotros esta energía necesaria, que no solo salvará a los que nos rodean, sino que será un fortalecimiento para nuestra fe. Que podamos, Señor, ser una evidencia, un sermón vivo al hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Padre, a pesar de que esto trae consecuencias y a veces tenemos que marcar diferencia entre lo mundano o el mundo o mis costumbres y llevar este mensaje de salvación. Ayúdanos, Padre, por favor. Empieza en nuestro corazón y que ese muro sea derrumbado. Que ese muro, Señor, sea derrumbado primero en nuestro corazón y que luego se vean los frutos dignos de un arrepentimiento. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Permaneciendo de pie, vamos a entonar la estrofa del himno. Gustavo, ¿me ayuda? Queridos hermanos, vamos a